Bueno, queremos profundizar en este tema y para eso vamos a conversar en la entrevista del día de hoy junto al director ejecutivo del CIES de la Universidad del Desarrollo, Víctor Martínez, que nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, todo bien, gracias, Sebastián. Gracias por el contacto. Bueno, Víctor, ya en la nota dábamos contexto a los números más importantes del día, este 8% de tasa de desocupación. ¿Qué nos muestra este dato de desocupación y el boletín que nos trae el INE? ¿Y qué factores son los que explican además este aumento respecto a lo que había hace un año atrás? Bueno, efectivamente hubo un aumento respecto a la tasa de desocupación. La tasa de desocupación está reflejando, eso sí, un incremento de los asalariados, que esta vez alcanzó el 3,4%, bastante impulsados por un aumento en la incidencia del sector público. Sin embargo, el sector privado está perdiendo fuerza respecto a crecimientos más o menos en la misma fecha de años anteriores. El resultado al final, o la mirada de este empleo, de esta cifra de empleo, nos deja una brecha respecto a lo que nos gustaría tener como número, como cantidad de ocupados de recuperación después de la pandemia. ¿A qué te refieres, sin importar, claro, voy a explicar ahora, sin importar que efectivamente se están creando empleos. Durante la pandemia nosotros tuvimos un impacto muy fuerte, como todos sabemos, en el empleo, y perdimos cerca de 2 millones de empleos, y en los últimos 2 años, en el año 2021 y 2022, se ha iniciado un proceso de recuperación de esos empleos. En el 2021 fue muy alto, claro, y en el 2022 a mitad del año se estancó un poco. Entonces, esta cifra, o la cifra que nosotros observamos, la podemos, además de ver la tasa de desempleo, etcétera, también la podemos analizar viendo un poco que a pesar de esta creación de empleo, 3,4%, por ejemplo, tenemos una brecha por recuperar empleo del orden de 405.000 empleos. Ajá, porque más gente, de acuerdo al informe que veíamos hoy día, por ejemplo, más gente se está sumando también al mercado laboral, ¿no? Están saliendo más personas a buscar empleo también. Exacto, o sea, y eso es súper relevante porque una de las cosas que pasó el año pasado, que uno observaba el año pasado y también en parte del 2021, que mucha gente salió del mercado laboral. Ahora hay más gente que entró a buscar empleo, algunos lo consiguieron, como decíamos, hay una influencia importante del sector público, pero aún así hay 405.000 empleos que están o fuera del mercado laboral o que no están siendo absorbidos por el mercado laboral y que generan una brecha importante, y que además nosotros en el centro estamos mirando y vemos que está concentrado en algunos grupos. Por ejemplo, hay grupos que están más atrasados que otros. Las mujeres en hogares con niños menores de 6 años han logrado recuperar su empleo prepandemia, están cerca de el 80 y tantos % de su empleo prepandemia, mientras que las mismas mujeres en hogares que no tienen hijos ya recuperaron su empleo prepandemia y han crecido un poco respecto a su periodo anterior. Entonces, lo que vemos es que si bien existe una brecha importante, esos 400.000 empleos es harto, en general como para tener una dimensión a tasas regulares de crecimiento del empleo, entre 400, 500.000 empleos nos demoramos en Chile cerca de 5 años en crearlo, 4 años. Entonces, es una brecha relevante. Sí, de todas maneras, importante ese punto. Entonces, a la luz de lo que ha ocurrido con este informe y considerando además que este es el tercer aumento consecutivo en la tasa de desocupación, al menos mirando ese indicador en particular, ¿estamos ya entrando en esta etapa de estancamiento del mercado laboral que se esperaba que llegara en algún momento, ¿no? Pensando en el proceso de ajuste económico que está viviendo nuestro país? Sí, efectivamente, y sobre todo que se va a estar reflejando en las tasas de desempleo. Al menos el estancamiento se veía meses previos respecto a la tasa de creación, o esta brecha que yo decía de reducción de empleo recuperado. Durante mediados del año pasado, más o menos desde abril del año pasado, el ritmo de recuperación de empleo bajó de manera importante. Pero ya en estos últimos meses del año pasado, porque recordemos que este trimestre es el análogo a algo así como el último trimestre del año 2022, ya se empieza a ver en la tasa de desempleo, que es un indicador mucho más simple de mirar, y también que se mira mucho más que otros indicadores que muestran también otros problemas dentro del mercado laboral. Ahora, me gustaría detenerme en un punto, Víctor, porque respecto a la calidad del empleo, sabemos también
que la tasa puede mantenerse más o menos estable, pero puede que se estén generando muchos empleos de baja calidad, por cuenta propia, etcétera. Pero el informe y una minuta que entregaba el INE destacaba que los niveles de ocupación asalariados privados, es decir, personas que están con contrato en buenas condiciones desde el punto de vista de la calidad del empleo, a eso voy, se encuentran en niveles máximos históricos también. ¿Se ha visto ese reforzamiento de ese segmento en particular cuando uno descompone de qué forma se está trabajando o qué tipo de empleos son los que se están generando? Sí, efectivamente, como decía, la tasa de desempleo, o sea, perdón, los asalariados dentro de esta creación de empleo han sido súper importantes en los últimos años. La recuperación de empleo ha tenido empleo asalariado, y en este último dato en particular también son relevantes, y como decía, parte de estos asalariados tienen que ver con el sector tanto privado, pero también aumentó harto el sector público. Todos esos son empleos obviamente de mejores condiciones que otros empleos que uno podría observar, De acuerdo. pero el problema, más que los grandes números necesariamente, está en lo que decía hace un rato. Así como la pandemia fue súper heterogénea en su impacto, es decir, hubo personas que nunca perdieron su empleo y hubo una gran masa que perdió harto en la pandemia, otras personas incluso crecieron. También la recuperación ha sido súper asimétrica. Entonces, si bien uno observa en términos generales que ha crecido el indicador asalariado en la recuperación, sí hay grupos, como decía, las mujeres en hogares con niños menores de 6 años, también los jóvenes menores de 23 años y las personas mayores de 66 y también los menos educados, personas con educación básica, etcétera. Esas personas están lejos de recuperar su empleo asalariado, cuenta propia, etcétera, y se están quedando atrás. Entonces, hay un tema también que tiene que ver con lo heterogéneo que son estos impactos dentro de los grupos. Víctor, y mencionando estos grupos específicos, ahora que ha ido avanzando el proceso de recuperación de empleos destruidos por la pandemia, probablemente las políticas públicas también se pueden enfocar en asuntos o en grupos más específicos. ¿Sería necesario generar algún tipo de plan especial para estos segmentos de edad? O bien para las mujeres o para los más jóvenes, por ejemplo, para fortalecer ese proceso de recuperación? De todas maneras, yo creo que hoy día el gran desafío de la política pública está en entender bien esta heterogeneidad, es decir, qué le está pasando a su grupo y cómo nosotros podemos impulsar el empleo, no necesariamente sustituir antiguo empleo privado con empleo público o sustituir con un bono, sino que efectivamente ver qué es lo que está pasando y tratar de hacer una política pública de corto plazo, que es lo que las personas necesitan, es decir, alguien que está fuera de la fuerza laboral o que no tiene empleo necesita rápidamente emplearse, pero también políticas de mediano y largo plazo, de cómo cómo la recuperación en el mediano y largo plazo va a dejar huella asimétrica entre distintos grupos. Entonces, eso es importante. Y, por ejemplo, un indicador que no se asocia, o sea, se puede asociar de alguna manera a la actividad que también fue nombrado la semana pasada, que tenía que ver con el subempleo. El subempleo, que está definido como al menos acá, la tasa, lo que se analiza es la tasa o el número de personas más bien que trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria, es decir, a ellos les gustaría trabajar más dentro del mes, pero no lo logran principalmente por razones económicas, a pesar de que ese no es el requisito principal, la mayoría se concentra por razones económicas. O sea, esta tasa creció el mes pasado y este mes cayó en un 1,1%. Entonces uno podría decir, mira, lo que tú decías hace un rato, el empleo asalariado, buenos empleos, está cayendo la tasa de subempleo, pero cuando uno desagrega este grupo, lo que observa es que los que cayeron principalmente fueron los hombres, y las mujeres tienen su segundo trimestre consecutivo de crecimiento, y de crecimiento mucho más alto que el resto, y que este promedio nos está dejando ver o sumerge un poco esta condición del grupo. Entonces yo creo que acá lo relevante, al menos desde la política pública, es entender un poco las diferencias entre los grupos, los diferentes impactos, y yo creo que la gran complejidad es eso, no hay una receta única, sino que hay que tratar de ver qué pasa con estos distintos grupos. Claro, porque se comportan de manera distinta dentro del mercado laboral. Víctor, ahora hay un dato que me llamaba la atención. Cuando se hablaba por sectores de aquellos que estaban perdiendo puestos de trabajo, había una caída fuerte en el empleo en el sector de la construcción, que es uno bien relevante desde el punto de vista del mercado laboral acá en Chile. Y sabemos también
que este sector lo está pasando mal. El año 2022 fue malo desde el punto de vista inmobiliario también, aumentos de costos, detención de proyectos, quiebra de algunas empresas también. ¿Es posible prever entonces un mayor deterioro de este segmento en particular o de los trabajadores de este grupo en particular? Efectivamente, la inversión o el detener inversiones genera impacto en los sectores que habitualmente nosotros observamos como crecimientos de trabajo que dan harto trabajo por punto de inversión de alguna manera. O sea, el sector construcción contrata a harta gente por punto de inversión, y si la inversión baja, entonces, bueno, baja la cantidad de gente rápidamente que construye. Un poco podría paliarse con alguna inversión pública o de construcción donde la gente migra, pero al final el sector, mientras la inversión en ese sector esté menos acelera, que es lo que uno esperaría, y que a propósito de las tasas, a propósito de las capacidades de venta, a propósito también de proyectos de inversión grande, que se pueden demorar más en terminarse o en concretarse. Entonces uno esperaría efectivamente que las tasas en ese rubro terminen de manera más alta o más elevada. Víctor, la última pregunta para redondear y sintetizar un poco la conversación. El ministro Marcelo hoy día decía que estos números mostraban de todas maneras que el mercado laboral estaba siendo resiliente frente a esta desaceleración de la economía. Pero también uno se pregunta si es que es posible que lleguemos a 2 dígitos. El ministro decía que esa posibilidad estaba más lejana. ¿Es probable que ocurra algo de ese tipo, que el mercado laboral empeore tanto que lleguemos a más de 10% de desocupación en algún momento? Yo lo veo difícil, por 2 razones. Por una parte, es que efectivamente el mercado está siendo más resiliente de lo que uno pensaba hace 4 meses atrás, por ejemplo. Y por el otro lado es porque el gran problema, como conversábamos al principio, más que necesariamente la tasa de desempleo, es decir, que esta presión llegue a los 2 dígitos, es que hay un grupo de personas importantes que está fuera del mercado laboral. Y que salió en la pandemia, y que, si bien las últimas cifras muestran que hay más gente buscando, sigue habiendo mucha gente fuera. Y esa gente no mueve la tasa de desempleo. Entonces, yo diría que hoy día el problema de fondo está en la capacidad de crear empleo, y si bien se están creando y se están creando al punto de que la tasa de desempleo probablemente no llegue a los 2 dígitos, sí vamos a tener otro tipo eso no es suficiente como para poder acortar las brechas que tenemos desde la pandemia, y como para poder tener una estrategia para los grupos que peor lo están pasando. Entonces, al final, tiene que ver con un poco eso, creo yo. Bien. Víctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica. Gracias a ti, Sebastián. Chao, nos vemos.